¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pan es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. Empatía, capítulo 8. Visitantes y sorpresas. Primera parte. Guau. Guau. Murmuró Bárbara Gordon desde su puesto en la torre del reloj de Gotham, mientras monitoreaba las noticias y las redes sociales relacionadas con las elecciones, y los resultados fueron simplemente asombrosos. Kingpin se había convertido en una sensación de la noche a la mañana y era lo más popular en Gotham en ese momento. ¿Algo destacable, Oráculo?, preguntó Batman a través del comunicador de su computadora, ya que estaba ocupado rastreando los movimientos de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, pues sería una pérdida de tiempo que ambos vigilaran a las mismas personas de interés. Por lo que sé, Minato está causando furor en internet y en las noticias. Muchos comentarios se centran en su personalidad cercana, su discurso y en que, a diferencia de la mayoría de los políticos, está dispuesto a predicar con el ejemplo. Casi todo lo que lo rodea parece considerarlo una especie de santo. Incluso la narrativa tras la muerte de Thorne ha sido alterada por los medios. Ahora dicen que el Kingpin estaba, y cito textualmente, tomando posición contra una figura importante de la corrupción de Gotham. Es como si intentaran presentarlo como una especie de héroe. Bárbara contó que le costaba creer que un hombre pudiera poner a Gotham patas arriba casi de la noche a la mañana con un solo discurso. De verdad la gente estaba tan desesperada y necesitaba a alguien nuevo para hacerse cargo del ayuntamiento. Aún así, no podía negar que había dado algunos buenos argumentos durante su discurso. ¿Qué hay de su empresa? Inari Pharmaceuticals, preguntó el caballero oscuro, lo que llevó a Oracle a arrastrar las transmisiones a una esquina de la pantalla y buscar los hallazgos mínimos que pudiera sobre la nueva empresa del Kingpin. Su empresa es de reciente creación y parece que abrirá sus puertas en cualquier momento. Por lo que he podido averiguar, parecen ser de fiar. Y su sitio web público ofrece mucha información sobre sus productos y servicios. Nada sospechoso hasta ahora. Bárbara habló mientras se frotaba las sienes, y su informe le valió un pequeño HMM a Batman.
Está usando los poderes de Eevee para expandir su producto rápidamente. Debe haber algún tipo de truco. Interrogaré a Hiedra Venenosa una vez que me ocupe de la Liga de Asesinos. Los demás vigilarán a sus socios conocidos por ahora, ya que el propio Kingpin no se muestra tal como es. En cuanto a él, tiene previsto aparecer en un evento benéfico que Artemis cubrirá disfrazado de invitado. Encontraremos la grieta en su armadura tarde o temprano. Batman habló, lo que provocó que Bárbara sintiera en señal de comprensión. Entendido. Me despido entonces. Habló Oracle, lo que provocó que la cruzada enmascarada murmurara un afirmativo mientras cortaba la transmisión y apagaba su equipo. Con un suspiro, Bárbara apretó los puños y obligó a sus piernas a moverse, plantando los pies en el suelo mientras se levantaba lentamente y se erguía en toda su altura. Durante mucho tiempo, su silla de ruedas había sido una especie de prisión y una compañera constante, un recordatorio de lo que casi le arrebataron, de lo que ella y su padre soportaron aquella trágica noche en que el Guasón le disparó y secuestró a su padre. Suspiró para sí misma mientras avanzaba con paso lento pero seguro hacia la vitrina que contenía su traje de Badger. Sus días como Badger fueron de los mejores de su vida, y nunca se arrepintió de nada. Le llevó tiempo adaptarse a su rol de oráculo, pero estaba feliz de seguir ayudando a la Bat familia y a su padre entre bastidores, pero ahora era el momento de unirse al frente una vez más. Badger había vuelto. Y ningún criminal escurridizo ni ningún supervillano maníaco la impediría salvar a Naruto Uzumaki. Aguanta, pequeño. Badger viene a salvarte, susurró para sí misma y cogió su viejo traje del expositor. Su receso de Badger había terminado oficialmente. Tras unos instantes, se puso el traje de nuevo. Se sentía abrigado y cómodo. Era como si un viejo amigo la hubiera abrazado con cariño y se agradeciera mentalmente por mantenerlo en buen estado y actualizado con la tecnología más avanzada para que siempre estuviera listo. Por suerte, tenía la manera de encontrar a Kingpin, ya que tenía imágenes de su limusina privada y sus matrículas. Podría usar esa información para triangular su posición mediante su red de información. Era hora de ponerse manos a la obra. Mientras tanto, ubicación desconocida. Blam. Blam. Eran los sonidos que llenaban la zona mientras Naruto apuntaba con la mira de una carabina antes de disparar otra bala. La bala atravesó un maniquí con forma humana, hecho de una gelatina especial que lo convertía en un objetivo muy realista, y el Uzumaki sintió una extraña sensación de catarsis al ver el daño que le había infligido, en gran parte porque imaginaba el daño que les estaba haciendo a algunos de sus antiguos torturadores de Konoha, como Sasuke o Sakura, por ejemplo. Por lo que había podido descubrir a través de sus propias observaciones y conjeturas, parecía como si la mayoría de los humanos fuera de las naciones shinobi no pudieran aprovechar su chakra, probablemente porque no era ampliamente utilizado o enseñado como en las naciones shinobi, y por lo tanto la gente en el resto del mundo dependía más de la tecnología y esas cosas. Y como no tenía a nadie que le enseñara más artes shinobi, tendría que adaptarse a sus habilidades actuales y aprender otras nuevas. Una de sus favoritas era el uso de armas de fuego, y ya había descubierto que prefería los revólveres, las carabinas y las escopetas. Además, le encantaba ver cómo explotaban esos muñecos. Claro que tampoco era negligente con el entrenamiento de artes marciales. Selina, Kim y Crush eran combatientes muy competentes en distintos grados, pero todos eran fuertes a su manera. Los moretones que se hacía en sus sesiones de entrenamiento lo atestiguaban. Por otra parte, no solo entrenaba su cuerpo, sino también su mente. Durante años tuvo un maestro negligente tras otro. Iruka, Kakashi, Jiraiya. Todos ellos habían descuidado enseñarle algo valioso, así que la única conclusión lógica era que si nadie le enseñaba lo que necesitaba, tendría que buscar conocimiento e información en otras fuentes. Miró por encima del hombro a los cientos de clones de sombra que estudiaban incontables libros de todo tipo, desde matemáticas, economía, política, historia, ciencias hasta el aprendizaje de nuevos idiomas, etc. Cada pocos minutos, algunos clones se dispersaban, transfiriendo la información recopilada, que luego entraba en su mente, proporcionándole un flujo constante de conocimiento.
El chico rubio se aclaró la garganta y practicó algunas líneas en ruso, francés, español, mandarín y alemán para ejercitar sus crecientes habilidades lingüísticas. Al fin y al cabo, aprender cosas era completamente inútil si no se ponía en práctica de alguna forma. Miró por encima del hombro y vio a Neo observándolo en silencio mientras hacía girar juguetonamente su paraguas característico, con una sonrisa tímida en el rostro mientras sostenía un pequeño reloj de bolsillo y golpeaba el borde con el pulgar, una indirecta no tan sutil sobre su próxima cita. Ah. Cierto. Se estaba divirtiendo tanto disparando que se le había olvidado que tenía que asistir a un evento benéfico, uno relacionado con orfanatos infantiles. Gracias por recordármelo, Neo, dijo el adolescente bigotudo con una leve sonrisa. Él, o mejor dicho, Minato, tenía una organización benéfica a la que asistir y no iba a desaprovechar la oportunidad de ayudar a mejorar la vida de esos niños. Sobre todo porque él había estado en su misma situación. Dejó el arma, muy agradecido de que el pingüino le hubiera hablado de este campo de tiro subterráneo donde sus municiones y mercancía podían probarse con seguridad, lejos de miradas indiscretas. El rubio siguió a su fiel guardaespaldas hasta un ascensor que los llevó al servicio y a un aparcamiento privado donde los esperaba su limusina. Ella le abrió la puerta, permitiéndole entrar, y cuando estuvo dentro, la cerró tras él, se dirigió al asiento del conductor y arrancó el motor. En poco tiempo, el coche se alejó suavemente mientras Naruto permanecía sentado en silencio, meditando y absorbiendo el flujo continuo de conocimiento de sus clones. Tras unos minutos conduciendo por las calles de Gotham, se escuchó un fuerte golpe sordo en el tejado. Tienes que estar bromeando, murmuró el rubio mientras se transformaba rápidamente en su personaje de Minato, esperando que Batman se estrellara contra la claraboya como antes, pero la claraboya se abrió con un sutil clic y se deslizó al tiempo que una figura descendía. Si bien la figura tenía una temática de murciélago, su apariencia era claramente femenina y su mirada penetrante parecía capaz de congelar el infierno en un instante. ¿Dónde está el niño?, preguntó furiosa, con una voz algo artificial, probablemente con algún filtro de voz para disimularla, y sus manos, apretadas en puños, lo miraba fríamente. ¿Niño? ¿Qué niño? No soy de esa clase de persona. ¿Y tú quién eres?, preguntó con una leve sonrisa. En 2 segundos, ella agarró su collar y se encontró mirándola fijamente a los ojos, que le resultaban extremadamente familiares, además de que tenía un característico cabello rojo que solo podía pertenecer a una persona que conocía, pero no iba a sacar conclusiones precipitadas todavía. La división entre el lado del pasajero y el asiento del conductor bajó suavemente mientras Neo miraba fijamente al intruso, muy lista y ansiosa por salir en defensa de su jefe. Interrogación de cierre. Está bien, Neo. No es la primera vez que me enfrento a un murciélago. Respondió con una risita distendida, lo que provocó que la pelirrosa asintiera lentamente mientras se concentraba en la carretera, aunque eso no significaba que no fuera a prestar atención a lo que estuviera sucediendo allí. Kingpin se aclaró la garganta y dijo, bueno, señora. ¿Qué tal si bajamos un poco el tono y lo hablamos como adultos maduros? Badhir frunció el ceño un poco, pero luego lo soltó mientras se maldecía mentalmente por haber entrado tan rápido. Estúpido. Imprudente. Justo lo que intentaba evitar desde el principio. Idiota. Bien. Me llamo Badhir. Solo quiero saber una cosa. ¿Dónde está Naruto Uzumaki?, preguntó con severidad al final, lo que provocó que el rubio frunciera el ceño brevemente. Pero rápidamente se transformó en una sonrisa serena, ya que no parecía que esta chica hubiera comprendido su verdadera naturaleza, así que aún le llevaba ventaja en ese aspecto. ¿Qué le pasa?, preguntó Kingpin, cruzándose de brazos y riendo alegremente mientras Badhir lo miraba con los ojos entrecerrados. Así que sí lo conoces. Y lo que me preocupa es que una amiga mía está muy preocupada por él y se está matando intentando encontrarlo. Habló mientras lo miraba fijamente. Su aura y su postura la hacían parecer bastante intimidante, incluso más que Batman en algunos aspectos. Minato sonrió con compasión mientras se frotaba la nuca y respondió, siento mucho lo de tu amigo.
Lamentablemente, después de todo ese lío con ayer, Naruto-san no quiere que nadie lo encuentre, en realidad. Y le prometí solemnemente no revelar su paradero a nadie. Su respuesta provocó un pequeño gruñido de Badhir, quien dijo, ¿y por qué te importa eso? ¿Por qué ayudarlo? ¿Cuál es tu propósito? Sin ambigüedades. Mi historia y la de Naruto son muy parecidas, así que sentí compasión por él. Y mi palabra es mi compromiso. No soy una serpiente que hace falsas promesas. Soy muchas cosas, pero al menos quiero mantener cierta integridad y ética en un mundo por lo demás poco ético y generalmente deshonesto. El Kingpin respondió encogiéndose de hombros, lo que le valió un pequeño gruñido de fastidio de la justiciera. Se hizo un silencio tenso en el aire mientras se miraban fijamente y ambos llegaron a la conclusión de que estaban en un punto muerto. Naturalmente, solo había una solución lógica, un acuerdo. Te diré algo, aunque no puedo decirte dónde está, puedo concertar una reunión entre tu amigo y Naruto-san bajo sus propios términos. ¿Te parece bien? Preguntó, lo que le valió un gesto de asentimiento de la mujer enmascarada. El rubio metió la mano en el bolsillo y le ofreció una tarjeta con su número. Algo que Dos Caras le recomendó llevar consigo, además de tener un teléfono personal y uno de trabajo por separado. Badhir le arrebató la tarjeta y se la guardó en el cinturón. Nada de tonterías, le advirtió con tono venenoso, lo que lo hizo negar con la cabeza con una sonrisa divertida. Sin trucos. Lo prometo. Pero debo decir que este acoso casi constante por parte de ustedes, los héroes, se está volviendo bastante aburrido. No tenemos por qué ser enemigos, ¿sabes? Podríamos hacer mucho si trabajáramos juntos. Habló con indiferencia, a lo que la justiciera de cabello carmesí solo le dirigió una mirada dura antes de salir por su entrada anterior y desaparecer de la vista. Kingpin permaneció sentado en silencio, cruzando las piernas con naturalidad mientras reflexionaba en silencio. No pudo evitar preguntarse dónde había metido la pata, y creyó que debía ser tan pequeño que ni siquiera lo había notado, pero alguien más sí. Aún así, no importaba. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se acercara a él, preguntándole sobre Naruto, su verdadero yo. Además, había muchas maneras de despistar a los desprevenidos. Tendría que hacer los arreglos necesarios más tarde. Por ahora, tenía otros compromisos que atender primero. De repente, su teléfono empezó a sonar con fuerza desde el bolsillo interior de su abrigo. Lo sacó para ver quién llamaba y descubrió que era el número del pingüino. El hombre rubio pulsó el botón correspondiente, se lo acercó al oído y dijo por el micrófono: «Buenas noches, señor Cobblepot. ¿Necesita algo?» Lo siento, pero el señor Cobblepot está ocupado atendiendo a algunos de sus invitados. Me tomé la libertad de tomar prestado su teléfono por unos momentos, dijo una voz desconocida que tenía a partes iguales encanto caballeroso y autoridad pura. Algo que él mismo a menudo intentaba emular con todas sus fuerzas. ¿Y con quién hablo exactamente?, preguntó Kingpin con calma. El dueño de la voz desconocida respondió: «Soy conocido como Ra's al Ghul, el líder del demonio y de la Liga de Asesinos». Por un breve instante, el rubio se detuvo al recordar dónde había oído esos nombres antes. Cheshire los había mencionado brevemente durante su estancia en Arkham. Confío en que conozcas a alguno de mis seguidores. ¿A un tal Cheshire? Dejemos de lado las falsas pretensiones, sé quién eres y sé de dónde vienes. Y quizás lo más importante, sé quiénes son tus padres, chico. Habló la voz de la cabeza del demonio, poniendo especial énfasis en esa última palabra, indicando que conocía la verdadera forma de Kingpin. Muy bien, Ghul-san, hablemos. Voy de camino a un evento benéfico, podemos vernos allí. Confío en que puedas encontrarme fácilmente, preguntó Kingpin, ganándose un seco por su puesto de Ra's antes de colgar, dejando al Uzumaki disfrazado reflexionando en silencio sobre esta interacción. Lo único que le vino a la mente fue quizás una de las pocas perlas de sabiduría que Kakashi le había enseñado: mirar bajo lo bajo. Por ahora, su única opción era reunirse con la cabeza del demonio y esperar que todo saliera bien.
Además, había algo que no cuadraba: ¿cómo podía un completo desconocido saber de sus padres, mientras que el Sandaime, que era abuelo, afirmaba no saber nada después de tantos años? Su única suposición era que, por alguna razón, el Sandaime había estado mintiendo todo el tiempo. Ojalá Ra's al Ghul pudiera aportar algo de información al respecto. Durante años, siempre se había preguntado por sus padres. Solo podía asumir que ambos murieron durante la masacre del QD. Cualquier conocimiento que pudiera obtener sobre quiénes eran y qué pudo haberles sucedido realmente podría quizás brindarle un merecido cierre. Por ahora, sería mejor centrarse en el presente y concentrarse en el juego. Minutos después, Artemis frunció el ceño mientras observaba la fiesta benéfica en curso, y le pareció una broma pesada. Todos los donantes y reporteros murmuraban sobre una sola cosa, solo pensaban en una persona, y solo querían una cosa: al Kingpin. El señor Minato es muy guapo. El señor Namikaze podría traer un cambio real a Gotham. Me alegra que el capo tenga claras sus prioridades. Podría limpiar nuestro ayuntamiento. Estas fueron algunas de las muchas frases que la gente pronunció, todos alabando al hombre o adulándolo, probablemente con la esperanza de adularlo y congraciarse con él. A nadie parecía importarle el motivo de esta caridad. ¿Cómo podía la gente ser tan superficial? Frunció aún más el ceño al oír el esperado clamor de los periodistas, seguido del sonido de las cámaras. El invitado de honor llegó con una alegre sonrisa mientras numerosos periodistas lo acosaban con preguntas tras preguntas. Sin preguntas, por favor, respondió repetidamente el hombre rubio, mostrando su desinterés por los periodistas mientras se abría paso lentamente entre ellos con su guardaespaldas de pelo rosa a su lado. Artemis se mantuvo al margen, intentando pasar desapercibida, lo cual era bastante fácil, ya que nadie en particular parecía prestarle atención. Observó cómo su objetivo hacía las rondas necesarias, estrechaba algunas manos, aceptaba cortésmente, aunque a regañadientes, las palabras de los optimistas que le ofrecían su apoyo, etc. Entonces, con el rabillo del ojo, vio la figura del infame Ra's al Ghul, un hombre extremadamente conocido y bien conectado que sin duda figuraba en la lista de los más buscados de la Liga de la Justicia, y la observaba con una mirada crítica. «Oh, mierda», fueron las únicas palabras inteligentes que pudieron salir de su boca al ver la cabeza del demonio acercándose lentamente al Kingpin, y no parecía que estuviera allí para cortarle la garganta. «Ah. Namikaze-san. Un placer conocerte por fin en persona». Oyó la voz del demonio mientras se acercaba al rubio con la palma abierta, a lo que Kingpin le estrechó la mano. Entonces empezaron a hablar en voz baja, demasiado baja para que ella pudiera oírla a esa distancia, pero logró captar fragmentos leyendo sus labios. Por los fragmentos que captó, parecía que Minato estaba sugiriendo que hablaran en algún lugar privado para discutir el asunto de su llamada telefónica, a lo que Ra's estuvo de acuerdo y se marcharon en silencio con el guardaespaldas de Minato siguiéndolos de cerca. Gruñendo levemente, Artemis encendió su auricular oculto y le habló a Batman. Artemis informa. Kingpin ha contactado con Ra's al Ghul. Intentaré obtener más información. En espera. Dicho esto, lo siguió en silencio y dejó el auricular puesto para que Batman pudiera oír todo lo que hacía. No recibió respuesta, pero supuso que mantenía la línea libre para que pudiera concentrarse en la tarea. Lo siguió con el mayor sigilo posible, asegurándose de mantener una distancia prudencial mientras salían por una salida que conducía a un callejón lateral, un lugar perfecto para disfrutar de la intimidad lejos de la alta sociedad. Si pudiera entreabrir la puerta, podría averiguar de qué hablaban. Si el Kingpin contaba con el apoyo de la Liga de Asesinos, ¿quién sabía qué podría ser? Mientras se acercaba lentamente a su destino, sintió algo afilado presionándose contra su piel mientras una mano suave la agarraba por el cuello. SHHHHHHHH. No montemos una escena, hermana. Dijo una voz familiar, Cheshire. Jade. Ha pasado tiempo. La arquera rubia habló mientras se tragaba un nudo en la garganta, sabiendo que un movimiento en falso y se desangraría como un cerdo apuñalado, dada la peligrosa y letal posición de la espada de Cheshire. En efecto. No esperaba encontrarte aquí, sola, desarmada, metiendo la nariz donde no te corresponde. Parece que no es tu noche de suerte.
Su hermana habló y, burlándose, le soltó un chasquido a la arquera. Se hizo un silencio tenso entre ellas mientras Jade se fijaba en el auricular que Artemis llevaba y se lo arrancó rápidamente antes de aplastarlo. Vamos, hermanita, vamos a ponernos al día. Sería de mala educación escuchar a escondidas, dijo Cheshire con voz ligeramente ronca antes de llevarse a rastras a su hermana para reencontrarse con ella. Mientras tanto, afuera. Disculpe si lo alarmé, pero era necesario que nos reuniéramos. Mis seguidores han asegurado el perímetro para que podamos hablar con libertad. Puede disipar el Enge cuando le plazca. La cabeza del demonio habló mientras señalaba brevemente las sombras donde numerosas figuras parecían moverse en la oscuridad antes de desaparecer por completo. Minato murmuró pensativo, pero decidió volver a su forma original, ya que el juego había terminado. Su forma quedó brevemente cubierta por una breve nube de humo antes de que apareciera su verdadero yo. Tienes toda mi atención, Gulsan. Neo. Sé buena chica y entrega mi donación por el bien de esos huérfanos. Naruto habló antes de firmar un cheque con una cantidad exorbitante de ceros, y luego se lo entregó a la pelirrosa. Ella aceptó el cheque y se quitó el sombrero. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Ante su pregunta, su jefe negó con la cabeza y respondió, no, no será necesario. Traigan el coche después de la donación. Vine por los niños, no para entretener a aduladores. Siguiendo sus instrucciones, asintió y se quitó el sombrero de nuevo antes de desaparecer. Bueno, vayamos al grano. ¿Cómo conoces a mis padres? Preguntó Naruto, ganándose una pequeña risita del demonio, ya que el chico iba directo al grano. Eso le gustó mucho. Honestamente, conocí principalmente a tu madre. Nunca conocí a tu padre directamente, pero conozco perfectamente su reputación. Tu madre se llamaba Kusina Uzumaki, a menudo conocida como la Muerte Roja o la Uzumaki malvada por su temperamento violento y sus brutales tácticas durante la guerra shinobi. Además era la Jinchuriki del Nidaime Kyuubi. Raz habló mientras observaba la reacción del chico y notaba que su mente estaba en plena marcha. Si mi madre fue el anterior Jinchuriki, ¿cómo fue posible que el Kyuubi se desatara la noche de mi nacimiento? Preguntó la rubia con una ceja levantada. Es una pregunta justa, y aún no tiene respuesta. Pero sospecho firmemente que hubo alguna influencia externa. Si quieres saber más, sospecho que la propia bestia podría tener algunas respuestas, dijo Raz, ya que él mismo no tenía todas las respuestas, solo especulaciones. ¿Y mi padre? ¿Quién era? Preguntó Naruto cruzando los brazos. Su pregunta provocó una pequeña risita del líder de la liga, quien respondió, el mismo hombre que selló a la bestia en tu interior, y cuyo homónimo y semejanza llevas. La comprensión golpeó a Uzumaki como un rayo. Era el hijo del Yondaime Hokage. Ahora todo empezaba a tener sentido. Explicaría por qué, al menos en parte, lo eligieron como contenedor del Kyuubi si su madre era la anfitriona anterior, y también por qué el Sandaime se negó a hablarle de sus padres. Era lógico que sus padres tuvieran muchos enemigos, que probablemente buscarían venganza o intentarían explotarlo, y si él mismo supiera de sus padres y revelara accidentalmente su identidad a las personas equivocadas, podría haberlo puesto en grave peligro. Además, esto también confirmó su teoría de que habían muerto durante el ataque del Kyuubi. Tendría que analizar el resto de los detalles y aclarar las dudas si contactaba con el zorro, pero por ahora, al menos sabía la verdad. Claro, Raz podría haber mentido, pero no percibía ningún engaño por su parte ni veía ninguna razón para mentir sobre sus padres. Además, estaba seguro de que el zorro también podría confirmarlo. ¿Y tu relación con mi madre era? Preguntó el chico rubio ladeando la cabeza y vio una expresión algo triste en el rostro de la cabeza del demonio. Soy viejo. Mucho más viejo de lo que crees. He sido revivido varias veces, y con cada resurrección, un poco más de mí se desgasta. Temo que un día, cuando mi cuerpo reviva de nuevo, no lo recuperaré. Y si eso sucede, ¿quién gobernará la liga? ¿Quién cuidará de mi hija? Conocí a tu madre por casualidad mientras buscaba posibles reclutas para la liga. Y vi de primera mano su brutalidad y habilidades. Era feroz, pero llena de promesas y con un gran potencial.
Creí que era una candidata sólida para sucederme cuando finalmente pudiera descansar. Por desgracia, murió antes de que pudiera extenderle la invitación, y entonces apareciste tú cuando te topaste con Cheshire en Arkham, y todo cambió en un instante. Raz habló y al final esbozó una sonrisa torcida. ¿Crees que soy un candidato potencial?, preguntó Naruto, ganándose un lento asentimiento del demonio. Escapaste de Arkham, planeaste la muerte de Amanda Waller, usaste el nombre de Kingpin, convenciste a varios supercriminales para que te ayudaran, mataste a Rupert Thorne y conseguiste que casi toda Gotham se enamorara de ti con un solo y sincero discurso. Todo en muy poco tiempo. Así que sí, creo firmemente que eres un candidato potencial. Raz habló, enumerando cada uno de los logros del chico con una sonrisa. Si tomas el control de la liga, tendrás un verdadero ejército de asesinos altamente entrenados a tu disposición, listos y dispuestos a satisfacer todos tus caprichos. Además, la liga ciertamente no carece de riqueza y recursos, que también serían tuyos. Raz habló, lo que llevó a Naruto a adoptar una pose pensativa. ¿Cuál es el truco?, preguntó Naruto, pues todo aquello sonaba demasiado bueno para ser verdad. Algo así debía tener ciertas condiciones. Raz juntó las manos a la espalda y respondió con tono profesional. El único requisito es que te lo ganes. Pero podemos hablar de eso más adelante. En cuanto la cabeza del demonio terminó de hablar, un Okunoichi apareció junto a él y le susurró algo al oído, lo que le valió un asentimiento de su amo. Parece que pronto tendremos visitas. Te aconsejo que te pongas tú en Namikaze-san. Raz aconsejó, lo que provocó que el Uzumaki asintiera mientras volvía a adoptar su personalidad de Minato, aunque ahora se sentía un poco raro por haber adoptado sin saberlo la forma de su padre. Por ahora, simplemente seguiría actuando y analizaría toda la información que había aprendido después. Se quedó atónito cuando una joven rubia fue empujada bruscamente hacia adelante mientras caía al suelo, con la boca amordazada, con una especie de tela metida en la boca, sujeta con cinta adhesiva, y las manos, pulgares e índices atados a la espalda con bridas. La mujer protestó en voz alta, mirándolos con enojo mientras la figura de Cheshire aparecía y plantaba su pie en la espalda de la chica. Atrapé a esta pequeña rata husmeando. Maestro, señor Namikaze, les presento a mi hermana, Artemisa. El asesino de cabello negro habló con una profunda reverencia. El Jinchuriki disfrazado se alegró de ver el rostro familiar de Cheshire y se alegró de que hubiera salido ilesa, pero no pudo evitar comentar. Estás siendo un poco brusco con tu hermana, ¿verdad? Sus palabras provocaron una risita en el asesino de piel aceitunada. Un poco. Aunque, para ser justos, no me dio muchas opciones, respondió Cheshire encogiéndose de hombros antes de ayudar a su hermana a ponerse de pie y sujetarla con fuerza del pelo para evitar que intentara correr. Raz se giró entonces hacia Kingpin y dijo, creo que nuestro asunto está concluido por el momento, Namikaze-san. Como regalo personal, te ofrezco a Cheshire. Ahora es tuya para que hagas con ella lo que quieras. Cheshire, te absuelvo de tus deberes hacia mí y hacia la Liga de Asesinos. Después de todo, un asesino no puede servir a dos señores. Con esto, me despido de ti, Namikaze-san, o... ¿debería decir sayonara? La cabeza del demonio rió entre dientes y luego se alejó entre las sombras, desapareciendo de la vista, sin dejar rastro alguno de su presencia ni de la de sus seguidores. Y ahora, solo quedaban ellos tres en ese callejón. Cheshire sonrió con altivez y dijo, estaré encantada de servirte, mi nuevo amo. Dame una tarea y la haré por ti, sin hacer preguntas. Si quieres, incluso me acostaré contigo. Podemos retomar la conversación donde la dejamos la última vez. Pronunció estas últimas palabras con voz ronca, mientras su hermana temblaba incómoda ante las obvias implicaciones. ¿Y ahora qué hacemos con mi querida hermana? Es bastante rebelde, pero estoy segura de que sería una buena mascota. Estoy dispuesta a tener una hermanita si me lo pides. Cheshire habló y le dio un beso corto en la mejilla a su hermana. La arquera rubia palideció de horror y movió la cabeza rápidamente de un lado a otro en señal de protesta. ¡Guau! Alguien está cachondo. Bromeó Kingpin, pero supuso que provocar era una estrategia para despistar a la gente.
Una táctica que su querida amiga Anko solía emplear, a veces con un toque de sadismo. Sonrió con compasión mientras avanzaba lentamente y rozaba la mejilla de Artemis con el dorso de la mano. Se estremeció e intentó apartar la cabeza bruscamente mientras Jade hacía algunos ruidos de silencio, sujetándola firmemente. El Uzumaki disfrazado suspiró mientras decía: Batman te envió a espiarme. Bueno, dile que todo esto de ser un acosador está cansando muy rápido. Además, dile que, como le dije a Badgirl, no tenemos por qué ser enemigos. ¿De acuerdo? Y ahora, Cheshire, por favor, libera a tu hermana. Sin decir palabra, la mujer de cabello negro soltó a su hermana, lo que hizo que Artemis se tambaleara un poco hacia adelante y chocara contra el cuerpo de Kingpin. La agarró por el hombro y le arrancó una esquina de la cinta que le cubría la boca antes de arrancársela de un tirón rápido, provocando un grito de dolor del arquero. Lo siento, dijo en tono de disculpa mientras le quitaba el paño de la boca, permitiéndole hablar de nuevo. Sin resentimientos, murmuró Artemis, pues ella misma se había metido en este lío. El hombre rubio suspiró y, preocupado, le preguntó: ¿necesitas algo? ¿Que te lleve a algún sitio? ¿Al hospital? Oh. Es un encanto, ¿verdad, hermanita? Dime que no quieres un pedazo de eso, preguntó Cheshire mientras le daba una palmada en el trasero a su hermana, haciendo que Artemis diera un respingo y soltara un pequeño gruñido. Obviamente, Jade disfrutaba demasiado torturándola. Antes de que la arquera pudiera decir algo, una limusina negra se detuvo y la figura familiar de Neo apareció desde el asiento del conductor con un pequeño ceño fruncido. No, Neo, no hay de qué preocuparse. Cheshire se unirá a nosotros, y Artemis estaba casi lista para irse. Y lo más importante, mi donación para los orfanatos de Gotham, preguntó Kingpin, cruzándose de brazos. Su pregunta le valió el visto bueno de la pelirrosa, ya que se había encargado de todo, tal como le había pedido. Bien. Gracias, Neo. Solicitaré a los equipos legales que rastreen el dinero. Quiero asegurarme de que se use adecuadamente por el bien de los niños. Lo último que quiero es que se malverse o se malgaste todo. Habló, y sus palabras provocaron una mirada de genuina sorpresa en la arquera rubia. Espera, ¿de verdad te importan los niños? Preguntó con un tono atónito, ya que muchos donantes solo asistían a eventos benéficos para quedar bien ante el público y no les importaba a dónde iba el dinero ni cómo se gastaba. Minato suspiró y asintió mientras le respondía: sí me importa. Fue poco tiempo, pero pasé un tiempo en un orfanato. Conocí a muchos niños allí. Algunos fueron abandonados, otros perdieron a sus padres, y a otros los abandonaron porque sus padres no pudieron cuidarlos adecuadamente. Pero todos querían lo mismo que yo, una oportunidad justa. Dime, Artemis-chan, ¿te dieron una oportunidad justa? Preguntó al final, y su pregunta la puso rígida. ¿De dónde demonios salió eso? ¿Por qué, lo preguntas? Habló mientras sentía esos penetrantes ojos azules clavados en los suyos. Se sentía impotente, desnuda y expuesta bajo su mirada. En respuesta, él apartó con suavidad un mechón de su cabello y respondió: yo también me sentí solo de niño. Ese tipo de dolor puede dejar cicatrices visibles, si uno sabe dónde mirar. Ante su afirmación, el arquero no dijo nada, pero ella notó que él también llevaba las cicatrices de la verdadera soledad. Lo veía en sus ojos. Deberías irte. Ahora mismo. Cheshire me rompió el auricular, así que la caballería debería llegar en cualquier momento. Podrían malinterpretarlo e intentar hacerte daño. Artemis habló con voz preocupada, pues no quería que un alma bondadosa como esta persona sufriera daño, y menos aún por un paranoico y controlador como Batman. El Kingpin sonrió agradecido y respondió: gracias por el aviso. Espero que podamos encontrarnos en mejores circunstancias en el futuro. Si alguna vez quieres ayudar y hacer algo realmente bueno, me gusta mantener una política de puertas abiertas. Al terminar de hablar, saludó con dos dedos y entró en su limusina, seguido de cerca por Cheshire, quien le guiñó un ojo a su hermana mayor antes de cerrar la puerta. Neo sonrió y saludó con la mano al arquero antes de subirse al asiento del conductor y luego se marchó. Mientras la limusina desaparecía de la vista, Artemis no pudo evitar pensar en silencio.
Habiendo crecido como hija de un villano, sería quedarse muy corto decir que fue duro. Y aprender los entresijos de la vida como estudiante de Flecha Verde le mostró que los héroes a menudo eludían la ley a diario para defender sus ideales de justicia. Sin embargo, Artemis no era como la mayoría de los héroes, había visto y experimentado de primera mano ambos lados. En su opinión, los héroes simplemente perpetuaban un ciclo de violencia y destrucción sin fin, sin soluciones duraderas. Parecía que la única solución que ofrecían era simplemente apalear a los malos y luego ocultarlos hasta que escaparan. ¿De qué sirve aniquilar y arrestar a criminales, tanto estándar como superpoderosos, si no se quedan en prisión o logran evadir la ley de alguna manera? Cada escape les da una nueva oportunidad para mejorar sus estrategias y técnicas, y por lo tanto, cada vez más vidas corren mayor riesgo. Esas fueron las palabras del Kingpin durante su discurso, y había una profunda verdad en ellas que incontables héroes se negaban a reconocer. Tenía que haber una manera más eficiente de lidiar con este ciclo. ¿Podría el Kingpin tener una posible solución? Parecía estar usando los poderes de Ivy para algo positivo, como su compañía farmacéutica. Esos medicamentos, si son reales, podrían ayudar a mucha gente. Sus pensamientos se interrumpieron al oír el rugido de un motor acercándose, que se detuvo repentinamente a pocos metros de ella, revelando el Batimóvil. Se abrió, revelando las figuras de Batman y Black Canary. Esta última mostró un gran alivio al ver que estaba bien, mientras que la primera preguntó, ¿qué pasó? Artemis frunció los labios un momento antes de responder, es una larga historia. ¿Puedes soltarme primero, por favor? No siento los dedos. Más tarde. El ático privado de Naruto. ¿Soy un animal? Preguntó Arley mientras tamborileaba con los dedos sobre una mesa, vestida solo con su ropa interior y un par de calcetines rosas y peludos para abrigarse los pies. Una tarjeta pegada a su cabeza con una banda mientras intentaba descifrar qué estaba escrito. Casualmente, a ella y a los demás les dieron el día libre para hacer lo que quisieran, y basta con decir que todos tenían pereza y decidieron quedarse en casa. Sí, respondió Killer Frost, lo que hizo que Arley tarareara pensativa antes de preguntar ¿soy famosa? A lo que Crush asintió con la cabeza. ¿Soy parte de una saga de películas? Preguntó King, recibiendo varias confirmaciones de los demás, quienes también estaban en ropa interior. ¿Morí? Preguntó, y Selina respondió rápidamente me estoy calentando. ¿Soy King Kong? Preguntó Arley, ganándose una ovación de todos al haber adivinado el nombre escrito en la tarjeta, lo que hizo que el payaso rubio gritara de alegría. Esto es divertido, pero creo que deberíamos invitar al jefe a jugar Street Poker o algo así. Quiero ver si le da una de esas hemorragias nasales de geyser estilo anime. Crush dijo con una risita que hizo reír a Arley, pues le encantaría ver eso. Oyeron el clic del cerrojo de la puerta principal, indicando que su jefe había vuelto a casa. Hablando del diablo, vendrá. Y parecía que se le unía a alguien más que Neo, alguien conocido para algunos y desconocido para otros. Cheshire. Lo conseguiste. Saludó Arley con cariño mientras saludaba a la Kunoichi. La asesina de pelo negro le devolvió el saludo y respondió, sí. Me alegra verlas de nuevo, chicas. ¿Tienen una fiesta? Preguntó al final, notando que las chicas no llevaban mucha ropa en ese momento. Minato sintió que le ardían las mejillas al sonrojarse al ver que las chicas estaban en ropa interior, pero mantuvo la calma, o al menos intentó hacerlo, mientras decía, Cheshire trabajará con nosotros de ahora en adelante. Ante eso, todos asintieron en señal de comprensión y decidieron no hacer preguntas. Si el jefe quería contarles toda la historia, lo haría. En fin, no les importaba. Hola. Me llamo Crush. Bienvenida a la tripulación. La chica de piel blanca saludó con naturalidad, provocando una risita en Cheshire. Decidida a no quedarse fuera de la diversión, la asesina se despojó rápidamente de sus ropas, quedándose solo con un taparrabos y vendas en el pecho para mantener su modestia. Minato puso los ojos en blanco ante sus payasadas mientras se sentaba en una silla cercana y decía, por muy agradable que sea contemplar sus formas finamente curvadas, puede que tengamos un problema. Los pequeños espías de su Batman se están volviendo cada vez más agresivos.
2 de ellas me atacaron por la espalda. Badhirl y Artemisa. Ante sus palabras, Catwoman, Harley e Ivy se detuvieron y se miraron, mientras el ágil ladrón preguntaba, «Espera, ¿viste a Badhirl? Hace muchísimo tiempo que nadie la ve». Ante sus palabras, su jefe pareció un poco confundido y se cruzó de brazos. «Así es». «¿Por qué?», preguntó con curiosidad. Parecía que había una historia detrás. Ante su pregunta, Hiedra Venenosa respondió, «Ni idea. Trabajó muy de cerca con Batman durante un tiempo, y luego desapareció repentinamente hace unos años. No hay ni pizca de razón. Pero claro, no nos mandamos tarjetas de Navidad. Hablando de eso, ¿podemos prohibir la poda de árboles de Navidad cuando seas elegido?» Kingpin no estaba seguro si hablaba en serio o bromeaba al final y se encogió de hombros evasivamente mientras hablaba. Es posible que esta Badhirl sufriera algún tipo de lesión en su vida diaria y se viera obligada a renunciar. Probablemente. Pero nadie lo sabe con certeza. Respondió Selina, lo que hizo que su jefe tarareara, pensativo, pues ya tenía una idea de quién era Badhirl, y ahora este conocimiento lo confirmaba. Sus ojos y su distintivo cabello rojo lo delataban, pero si había sufrido una lesión que la había obligado a retirarse, Bárbara Gordon era la candidata más fuerte para ser Badhirl. Era posible que se hubiera recuperado recientemente de su lesión, o que usara algo para desplazarse. En cualquier caso, estaba seguro de su presentimiento. Y parecía que su mayor motivación para retomar el mando era encontrar a Naruto Uzumaki, demostrando cuánto lo quería. Tenía que abordar esto cuanto antes, y por suerte tenía una idea de cómo hacerlo. ¿Sabes, Selina? Acabo de recordar algo. Tú y Batman parecían bastante conocidos cuando nos visitó. El rubio habló al recordar su interacción en ese momento. Oh, creo que olvidé mencionar mi intermitente relación con Batman. Lo siento. Catwoman habló con un guiño, aunque Harley no pareció gustarle. Ni un poquito. ¿Quieres decir que nunca se lo contaste a Mr. K? Creía que ya se lo habías contado. Creo que sería muy importante mencionar algo así. ¿Qué te impide volver corriendo con Batman cuando empieza a mostrarte un poco de cariño? Preguntó Harley, irguiéndose en toda su altura, con las manos en las caderas y el ceño fruncido. Vaya, King. Eso era un asunto personal, y no pensé que importara mientras no vendiera ni traicionara al jefe. Y debería preguntarte lo mismo. ¿Qué te impide volver corriendo con tu señor J cuando empieza a llamarte? Tienes una horrible tendencia a encontrar el camino de vuelta, señaló Catwoman con un pequeño gruñido, y sus palabras hicieron que Harley se encogiera un poco, pues era cierto. Chicas, no peleemos. Aquí todas somos amigas. No suelo meterme en los asuntos de los demás, pero necesitamos confiar las unas en las otras. La lealtad es lo que importa. Catwoman podría haberle contado a Batman sobre mí en la limusina, pero no lo hizo. Y Harley, confío en que tomarás la decisión correcta cuando llegue el momento, como hizo Selina en aquel momento. Habló Kingpin, y sus palabras de confianza derritieron el corazón de Harley, pues había depositado su fe en ella. Además, no nos pongamos hipócritas. Yo mismo tengo algunos secretos que he estado guardando por razones personales y profesionales. Así que no andemos señalando con el dedo. Admitió el Uzumaki disfrazado mientras miraba a Crush, quien era, como le explicó a Cheshire durante el viaje, la única persona de su séquito que desconocía su verdadera naturaleza. Me importa un bledo. Me da igual cuáles sean tus grandes secretos. Mientras seas leal, nada de eso importa. Crush habló, ya que estaba de acuerdo con el jefe en ese aspecto. ¿En serio?, preguntó Kingpin con una risita, y luego habló en un tono medio serio y medio en broma. ¿Y si te dijera que en secreto soy un ninja adolescente de 15 años de un continente remoto donde habitan países llenos de ninjas? Amigo, ¿cuánto anime has estado viendo?, preguntó la chica de piel blanca mientras se rascaba el valle entre los pechos, mientras los demás no podían evitar reírse disimuladamente. Kingpin simplemente negó con la cabeza y decidió que debía decirle la verdad. Tenía el presentimiento de que ella era confiable con su secreto, y se sentía como un jugador, ya que cada movimiento que hacía conllevaba ciertos riesgos.
Aunque decírselo conllevaba ciertos riesgos, creía que no decírselo tendría consecuencias aún mayores. Sobre eso, respondió, y luego dejó caer su enje, que se disipó en una nube de humo. Mucho gusto, Crush. Me llamo Naruto Uzumaki, y así es como me veo en realidad. Hubo un largo silencio mientras todos esperaban la reacción de Crush. Durante unos segundos, ella solo pudo mirarlo atónita. Luego se acercó lentamente, con sus ojos carmesí clavados en su rostro, lo que por alguna razón preocupó al joven bigotudo. Crush. Xio. Me estás poniendo un poco nervioso. Di algo, por favor. Preguntó Naruto, preguntándose si la había dejado atónita o algo así. Mierda, bigotes. Bigotes. Bigotes, murmuró la mujer con pinta de punk mientras seguía inspeccionándolos, provocando la risa de las otras chicas, que no pudieron evitar estar de acuerdo con Crush, pues las marcas de sus bigotes eran realmente adorables. ¡Ayuda! Dolor. Dolor insoportable. Seguridad. Seguridad. Gritó el Jinchuriki, implorando su ayuda, lo que solo los hizo reír aún más a su costa. Tras unos instantes, finalmente se soltó de su agarre y Killer Frost usó su gélido toque para calmar el dolor en sus mejillas. Lo siento, jefe. No quise pellizcarlo tan fuerte. Fue culpa mía. La mujer de piel blanca se disculpó mientras se frotaba la nuca, avergonzada. Fue un momento bastante inusual para ella, siendo sincera. En definitiva, te tomaste la noticia bastante bien. Aunque, por favor, no me pellizques más las mejillas. Tengo las marcas de los bigotes muy sensibles. Naruto gimió un poco. La sensación de entumecimiento que le ofrecían los dedos fríos de Frost le proporcionó el alivio que tanto necesitaba. En serio, pero aún así estoy un poco preocupado. Con Batman y sus amigos pisándonos los talones, estamos en serios problemas. No te imaginas la cantidad de veces que Batman y sus aliados nos han dado una paliza, murmuró Frost con el ceño fruncido, ganándose algunos asentimientos de los demás, excepto Crush, ya que aún no se había enfrentado a ningún tipo de héroe. Yo no me preocuparía demasiado. Batman me pareció un poco abusón. Además, alguien que conocí me dijo que uno puede ser verdaderamente fuerte y fortalecerse aún más cuando lucha por alguien querido, alguien a quien aprecia. Naruto habló, recordando lo que Aku le había dicho durante su tiempo en la ola. Kami deseaba que Aku hubiera vivido, entonces tal vez podrían haber sido buenos amigos. Ah, ¿sí? Eso suena un poco tonto. Luchar por los demás solo te llevará a una muerte prematura. Frost habló con desdén mientras negaba con la cabeza, y luego se detuvo al ver a su jefe mirándola fijamente a los ojos. ¿Pensabas en eso cuando tú, Cheshire y Selina vinieron en mi defensa en Arkham? Preguntó, lo que dejó atónita a la usuaria de hielo, sumida en un silencio sepulcral, la había conquistado. Ella no estaba pensando en eso en ese momento. Guau, simplemente guau, guau. No pensé en eso. Murmuró Frost, atónito. Quizás tenía razón. Casi todos aquí solo pensaban en sí mismos, y como resultado, les habían dado una paliza en innumerables ocasiones. Este chico, realmente era algo especial. Eso explicaría por qué siempre era tan amable con ellos, y si lo que decía era cierto, entonces quizás podrían hacerse más fuertes. Quizás deberían aprender de él. Por ahora, Frost sabía esto. Primero, le gustaba mucho a este chico. Era increíblemente amable con ellos y los trataba como personas normales, no como animales perturbados ni psicópatas. Segundo, este chico tenía madera de grandeza. Sin duda. Y cualquiera que dudara de esto o lo subestimara, era un completo imbécil. Sin embargo, por alguna razón, el ambiente parecía inusualmente cálido ahora, casi como una familia. Era una sensación agradable. Y esperaba sentir más para entrar en calor. Todos se acomodaron en un silencio confortable mientras la noche se alargaba y todos llegaron a la conclusión silenciosa de que los lazos y la confianza que compartían los ayudarían a fortalecerse juntos. Mientras tanto, el apartamento de Gordon. Al menos ahora tengo una pista, murmuró Bárbara en voz baja, contenta de haber podido contactar con Kingpin y de que éste le hubiera ofrecido una reunión.
Aunque deseaba haber encontrado a Naruto, no podía culparlo por querer pasar desapercibido tras su encuentro con ayer. También era probable que otros interesados intentaran localizarlo. Por ahora, sin embargo, quería darle la buena noticia a su padre sobre sus piernas. Bárbara había pasado horas corriendo libremente por los tejados con su traje de Bad Girl, y se sentía como nueva. Mejor aún. Aunque sería buena idea consultar con un médico, estaba bastante segura de que casi se había recuperado, si no del todo, de su lesión. Su traje y equipo estaban guardados a salvo en la torre del reloj, y era hora de darles la gran noticia a su padre y a la Bad familia. Estaba lista y ansiosa por reunirse con ellos en el campo. Por ahora, su padre necesitaba esto más que nada. «Papá. ¿Puedes entrar, por favor? Necesito ayuda», gritó, irguiéndose en toda su altura, con una sonrisa de confianza en el rostro, esperando a que entrara. Oyó sus pasos acercándose y vio girar el pomo de la puerta al abrirse. Su padre entró en su habitación y preguntó: «¿Qué pasa, Barb? ¿Se te ha atascado la silla de ruedas otra vez?» Su voz se quebró al final al ver a su hija ponerse de pie sobre sus propias piernas sin ayuda. Sonrió cálidamente mientras daba un paso adelante y decía: «Hola, papá». Sorpresa. Su padre se quedó atónito y en silencio, y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas al acercarse a ella. «Bárbara. Tú, Dios mío. Dios mío. Estás caminando», gritó con alegría mientras la abrazaba, llorando de alegría cuando ella le devolvió el abrazo. «Sí, papá. Estoy caminando. Me he esforzado mucho para recuperar el uso de mis piernas. Quería esperar a poder caminar sola y luego darte una sorpresa», explicó, y se dio cuenta de que su padre estaba encantado. Si no la estuviera abrazando ahora mismo, era muy probable que estuviera dando saltos o corriendo por la calle gritando de alegría. Suspiró feliz mientras su padre la abrazaba, sin querer que este momento de pura alegría terminara, hasta que oyeron un profundo estruendo cuando el suelo y las paredes a su alrededor empezaron a temblar violentamente, y numerosos objetos cayeron al suelo. Era un terremoto. ¿Por qué tenía que ser ahora? De repente, se oyó una fuerte explosión afuera y el estruendo cesó tan bruscamente como había comenzado. Ambos miraron hacia afuera y vieron una figura femenina de pie frente a lo que parecía ser un gran agujero en la calle, sin duda el origen de la explosión. Los Gordon salieron de su apartamento y bajaron a la calle para ver si la mujer estaba bien, temiendo que pudiera haber resultado herida. «Señora. ¿Está bien? ¿Qué pasó?», preguntó Jim mientras él y su hija se acercaban a la mujer, y se detuvieron al ver que estaba completamente desnuda. La mujer se giró hacia ellos y miró a Jim con silenciosa perplejidad. «¿Es usted mi papá?» No, señorita, no lo soy». «¿Qué te pasó? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás?», preguntó mientras intentaba comprender lo que sucedía, ya que la pobre chica parecía estar claramente confundida, y él intentaba no mirarla fijamente. Papá. ¿Quizás deberías comprarle una manta o algo primero?», preguntó Bárbara, lo que hizo que su padre asintiera mientras volvía corriendo adentro, intentando evitar mirar a la desconocida. «¿Eres mi mami?», preguntó la rubia, lo que hizo que la pelirroja frunciera el ceño con tristeza y negara con la cabeza. La chica tarareaba en voz baja mientras miraba hacia las calles de Gotham, casi como si buscara algo, o a alguien. «A sus padres, quizá». «Hola. ¿Puede decirme quién es? ¿Qué pasó?», preguntó Bárbara al acercarse a la desconocida y descubrir que su figura era bastante musculosa, pero aún así muy voluptuosa. No parecía estar herida, pero ¿por qué estaba desnuda, para empezar? A menos que, Galatea. Creo que así me llamaban. Desperté y me encontré completamente sola, así que me abrí paso hasta aquí a la fuerza. La chica, ahora identificada, habló mientras señalaba el agujero en el suelo. Ahora que Bárbara lo pensaba, esta chica se parecía muchísimo a su amiga Kara, también conocida como Supergirl. Si era así, esta chica era kryptoniana, otra fugitiva de Krypton, o quizás un clon. ¿Qué demonios estaba pasando?
Galatea entrecerró los ojos mientras experimentaba con su visión y los enfocó mientras observaba a través de paredes y edificios, hasta que su mirada se posó en un gran póster que representaba a un hombre rubio de sonrisa amable llamado Minato Namikaze. Parpadeó y luego miró hacia una ventana cercana que mostraba su reflejo y vio que ella también tenía el pelo rubio. «¿Papá?», se preguntó, sintiendo una poderosa necesidad de localizar a ese hombre. Sin pensarlo, sonrió y gritó «papá». Y se elevó por los cielos, volando por puro instinto, casi como si fuera algo completamente natural para ella, dejando atrás a una niña humana maravillada. Esto podría ser malo. Muy malo, murmuró Bárbara para sí misma mientras su padre finalmente salía con una manta solo para encontrar a su hija sola. «Bárbara. ¿Dónde está esa chica? No puede irse corriendo con su traje de cumpleaños así». Habló mientras su hija se giraba lentamente hacia él. Sobre eso, creo que deberíamos llamar a Batman a ver si puede traer a Superman, creo que podríamos tener a un kryptoniano rebelde entre manos», explicó Bárbara, ganándose la mirada de asombro de su padre. Aunque esa chica no parecía particularmente peligrosa, eso no significaba que no lo fuera. Si no domina sus poderes, o si alguien hace algo estúpido e intenta meterse con ella, las cosas podrían salir muy mal. Solo había una opción, tendría que llamar a Batman y poner a unos expertos kryptonianos a trabajar antes de que esta chica desconocida estornudara y derribara un edificio por accidente. Dios, ¿por qué no puede disfrutar de un momento precioso con su hija? Algunos días, Gordon sentía que la ciudad, o incluso este mundo, lo estaba engañando. Aún así, aún tenía un trabajo que hacer. La gente de Gotham y esa pobre chica necesitaban estar a salvo. Punto. Vamos, Barb. Vamos al GCPD. A fin del capítulo 8.